esse material, hermanos, como eu les ensinei esta semana, estou escrevendo vários anos, como por dizer, este aqui acabo de prepará-lo, este aqui são os hábitos alimentícios del remanente. Então, aqui está, por que agora não é tempo de comer carne. Este livro explica em profundidade as razões por que nós não devemos comer carne. Então, por dizer aqui, habla de que nós somos o Juan Bautista moderno. Estamos preparando o caminho para a venida del Rei. Então, mira, hermanos, de que como nós somos o Juan el Bautista, muitos dizem assim, Juan Bautista comia carne, porque comia inseto, langosta, e inseto é carne. Não. Então, nós encontramos o livro, onde está o livro? Creio que este aqui. Não. Poder agarrar o livro ali, Consejos sobre Salud, por favor, hermano? Consejos sobre Salud. Graças. Graças. Então, miren que diz aqui, hermanos. Antes do tema, quisiera dar esta orientação de que Juan el Bautista, ele era vegetariano. Está em este livro, Consejos sobre Salud, página 72. Diz assim. Bueno, empieza en la 71 hablando lições de la experiencia de Juan el Bautista. E disse aí, Juan se separou de suas amistades, de los lujos mundanales, la sencillez de sua indumentária, seu vestido fabricado de pelos de camello, foi uma aguda repreensão para a extravagância ostentosa de los sacerdotes judíos, assim como para a demás gente. Agora disse, sua alimentação completamente vegetariana, de algarrobas e miel silvestre, constituía uma repreensão contra a complacência de los apetitos e la glotoneria prevaleciente por doquiera. ¿Dudas? Eu não tenho nenhuma dúvida. Aqui dijo claramente, sua alimentação completamente ¿qué? Vegetariana, de algarrobas e miel silvestre. Então, hermanos, buscando mais informação, aqui escrevi na página 30 deste livro, Los Hábitos Alimentícios, para que tenham uma ideia de lo que trata, não? E Juan, Marcos 1:6, e Juan estava vestido de pelo de camello e tinha cinto de cuero ao redor de seus lomos, e comia langostas e miel silvestre. ¿De quem está falando a Bíblia? De Juan el Bautista, Marcos 1:6. Então, agora coloco aqui. Existem 3 classes de langosta: inseto, animal aquático e uma planta. La langosta inseto não estava acessível todo o ano. San Juan se criou em el desierto, lejos de la pescadería de la langosta del mar. Sin embargo, la planta langosta é árbol nativo de la Palestina e Arábia. La planta langosta se denomina também el pan de San Juan ou algarrobas ou carob. Dá fruto ou pulpa de color café, dentro de largas vainas ao redor de suas múltiplas semillas grandes. Desde o ponto de vista de nutrição, o pan de San Juan é alimento com propriedades antilaxantes e antidispépticas. Foi o mesmo alimento que o hijo pródigo quis comer quando tuvo hambre, em Lucas 15:16. Então, Juan el Bautista foi vegetariano. ¿Me entenderam? Então, hermanos, esse é exemplo de que devemos entender de que se somos agora o Juan el Bautista ou o Elias moderno, devemos ser ¿qué? Vegetarianos. Então, sobre Elias, você vai dizer, pero Elias comeu carne. Bíblia, 1 de Reis, capítulo 17. Diz assim, hermanos, que Elias, ele
comía carne, sí. La Biblia lo deja bien claro. Ahí encontramos, hermanos, que Elías comió carne ¿en qué ocasión? Cuando un cuervo le trajo carne. Pero como resultado de esto, Elías quedó en depresión. Ahí está el capítulo 17, capítulo 18, hasta el punto del capítulo 19, versículo 4. Dice así, hermanos, que Elías estaba en profunda depresión y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces ahora, hermanos, la Biblia menciona que Juan, por estar comiendo carne que le trajo el cuervo, y por decir, ¿qué carne come el cuervo? Sí, carne mala, ¿no? Ahora, hermanos, cuando Elías estaba enfermo, con depresión, ¿qué pasó? Versículo 5. Estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 ahora. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces, hermanos, ahora miren. ¿Quién le trajo comida ahora? Un ángel, ya no un cuervo. ¿Y qué comida le trajo el ángel? ¿Carne? No, ahora una comida vegetariana. Y mira, hermanos, lo que pasó con él. Se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto tiempo? 40 días, 40 noches, hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. Mira, aquí está entonces. Ponga atención en esto. Elías era un adventista comedor de carne. Y ahora, hermanos, Elías se enfermó, se quedó gravemente enfermo hasta el punto de decir, Dios, ya no quiero seguir vivo, quítame la vida. Y ahora viene el Señor y dice, Elías, ¿dónde está? Sale de esa cueva, vamos para afuera, vamos a mirar luz solar, vamos a comer comida vegetariana. Y Dios le colocó a hacer ejercicio. Vamos a caminar. 40 días Elías tuvo que caminar. Y ahora Elías estaba curado. Y ahora fue arrebatado al cielo. ¿Me entendieron? Elías era carnívoro. Elías estaba enfermo. Pero Dios le curó. Y ahora le usó para hacer una gran obra y lo llevó al cielo. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces, si hoy somos el Elías moderno o el Juan el Bautista moderno, debemos hacer este cambio y vivir una vida de manera como Dios manda. ¿Decimos amén? Hay que leer esos libros, hay que estudiar esos libros. Vamos a estar así aprendiendo cómo debemos cambiar para honrar y glorificar el nombre de Dios. Bueno, tengo entonces 1h30, ¿no? Algo así. Este libro, hermanos, Consejos sobre el régimen alimenticio. Yo lo tenía una copia, pero era grandota, así con espiral, y me costaba de caminar con él. Y ahora, como cuando fui predicar en la iglesia del pastor Gambetta, compré esto, hablando mentiras, me regalaron este. Y ahora que fácil, ¿no? Cargo aquí, fácil. Aquí en este capítulo, la reforma y el mensaje del tercer ángel, consejos sobre el régimen alimenticio, dice así, la obra de Elías y de Juan como símbolo. Durante años el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una obra de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. ¿Miraron, hermanos? La obra de reforma pro salud, la obra médico-misionera, es, no pequeña, dice, es una de las grandes ramas de la obra de preparación, ¿para qué? Para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para
presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era um reformador. Pudiera seguir lendo, pero já é todo. Que devemos ser nós outros, hermanos? Reformadores. Preparar o caminho para quem? Para a venida de Jesus. Por isso Deus requer de nós outros que mesmo? Cambios. Cambios. Há que aprender como tomar água, há que aprender como comer, quando comer, que comer, porque, hermanos, a Bíblia menciona, estava já buscando minha água aqui, acabou minha água. A Bíblia menciona, oh, graças, irmão. Sem gasolina, o carro aqui não anda. Estamos em horas solenes, estamos em horas prestadas, estamos em tempo de graça, quando já não há tempo, irmãos. Esta tarde, em los planes de Deus, usted e eu já não éramos para estar aqui, sabia você? Em los planes de Deus já era para que estuviéramos allá em la glória, em el reino eterno, adorando al Criador. Pero todavía estamos dando vueltas e vueltas e vueltas, porque, hermanos, não cumplimos com a obra de Deus. Fallamos, fracassamos em fazer a obra de Deus e por isso estamos pagando um preço muito alto, porque estamos em este mundo enfermos, mirando nossos filhos se perdendo, mirando, hermanos, as pessoas cada vez mais enfermas, porque não cumplimos com a vontade de Deus. Não seria hora, hermanos, de nós outros hoje pedir perdão ao Senhor e dizer como Isaías: heme aqui, envia-me a mim? Não seria hora de, como São Paulo, quando caiu na carretera de Damasco, dizer: Senhor, que queres que eu haga? Hermanos, quando venimos a los pies de la cruz e estamos convertidos, vamos ser obreiros de Deus, como foi Juan el Bautista, como foi Elias allá no Antigo Testamento. Hermanos, hoje o Senhor quer levantar um pueblo para que esta hora o Senhor pueda hacer su obra e que seja predicada a sua santa palavra. Amém? Amém. Bueno, vamos ao tema então desta tarde. Vocês já miraram aqui na pantalla algo feio aqui, não? Sim. ¿Saben que é? Sim, pajaritos. Quando eu não conhecia da Bíblia, a mim me gostava caçar. E eu vivia em el matorral. Me gostava andar solito em el meio da floresta. E aí quedava el dia todo caminhando, pescando, caçando. E um dia, hermanos, eu me perdi, porque era um matorral muito cerrado. E eu ia assim com certo receio, porque há muitas serpientes. E quando abri, hermanos, assim um arbusto, eu me espantei hasta quedei para trás assim, porque havia, hermanos, um nido de pajaritos. E os pajaritos, quando pressentem um movimento, eles pensam que é sua mamá que está traindo o quê? A comida. E a la vez, hermanos, esses pajaritos tão pequenos abrem uma boca maior que o corpo, não? ¿Por quê? Eles estão esperando a comida. Agora me olvidei do salmo, pero há um salmo que diz assim, hermanos, estava lendo a Bíblia e diz: abre bien tu boca e la llenaré. É como se Deus fuera a mamá pajarito, não? Que vem com a comida. E agora, hermanos, dependendo do tamanho do pico aberto, vamos ser alimentados e prosperados por Deus. Amém? Abre bien tu boca e la llenaré. O Padre del Cielo está preocupado com nós outros. Quisiera dar o último tema desta tarde, pero quisiera, hermanos, pedir que sigam leyendo, sigam orando por nós outros. Busquem aí em minha página de internet, tenho vários sermões. Alguns, hermanos, que, como a glória de Deus, esse sermão, o sermão que eu creio que cada adventista deve escuchar, para a glória de Deus. Esses sermões estou predicando sobre os 144.000, agora vou dar este temário, e a reforma para a saúde, e o estilo de vida correto, como viver em esse tempo. Deus tem um plano para nós outros. Então, hermanos,
Quando estudamos o santuário, nós miramos que aqui afuera está a gente, estão os pecadores. O primeiro compartimento está o átrio. O segundo compartimento está o lugar santo. E o terceiro e último compartimento, o lugar mais íntimo do edifício, é o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, hermanos, está a presença del Shekinah, ou a presença de Deus. Agora ponga atenção. Al adentrar em el santuário, passamos por 3 puertas para poder chegar al Shekinah, a la presencia de Dios. La primera puerta los judíos llamaban la puerta del camino, porque era cuando el pecador entraba ahí, aquí a la cerca, el camino. A la vez cuando entraba en el edificio, la segunda puerta era llamada la verdad. Y la última puerta que entraba al lugar santísimo era llamada la puerta de la vida. Quando Jesus, em Juan capítulo 14, versículo 6, dijo assim: Eu sou el camino, la verdad e la vida, ele está falando assim: Eu sou el santuário. Os judíos entenderam algo que nós outros hoje não entendemos. Quando Jesus dijo assim: Eu sou el camino, la verdad, a vida, uno pensa assim: el caminho para o cielo. Para a mentalidade judaica, quando Jesus está falando essas palavras, nadie viene al Padre sino por mí, es porque Él decía: yo soy el santuario, para entrar en el atrio, para entrar en el lugar santo y para entrar en el lugar santísimo. ¿Entenderam? Yo soy el camino, la puerta, como dijo en Juan 10, la puerta para entrar en el santuario, para entrar en el santo y entrar en el santísimo. Y nadie puede venir a la presencia del Padre si no pasa por mí. Así que Cristo, hermanos, es la esperanza de la gloria. No podemos ir al cielo porque somos vegetarianos. Satanás también es vegetariano y no puede regresar al cielo. Buda era vegetariano, el pionero del budismo, ¿no? Y él no tiene el cristianismo. Hoy, hermanos, Bill Clinton, ex-presidente Bill Clinton, los artistas de Hollywood son vegetarianos. Entonces la salvación no es por ser vegetariano. La salvación es por Cristo, es por aceptar al Señor como nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a estudiar un poquito la Biblia. A lo largo de esta semana estuvimos hablando bastante sobre el libro de Éxodo y Levíticos. Quando Moisés recebeu luz para escrever estes livros, este livro de Éxodo capítulo, tem 40 capítulos. Os primeiros capítulos hablan de la travesía de Israel para la tierra de la promesa. Mira, por ejemplo, el capítulo 19 llegaron en el monte Sinaí. El capítulo 20, él recibe la ley de Dios. El capítulo 25 ahora termina essa narração histórica de Israel, e del capítulo 25 hasta el capítulo 40 vai falar sobre el santuário. Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 40 nos vai falar sobre el santuário, como foi construído, os materiais, os sistemas, el ritual, todas as coisas que deviam ser usadas para construir este edifício. E agora vamos ver o que passou quando terminou a construção, capítulo 40. Aqui está na pantalla. Vamos ler aí. Diz assim o versículo 33. Assim acabou Moisés a obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Miren, aquí tenemos una ilustración de lo que pasó. Y dice ahí, hermanos, el capítulo 40, y así Moisés acabó la obra.
Es interesante que hay, hermanos, una relación de Éxodo con el libro de Génesis, de la creación. Y así Dios creó el mundo en 6 días, descansó el sábado. Dios colocó el Shekinah en la creación a través de la doctrina del sábado. Dios completó la obra, Dios terminó, Dios cesó la creación, todo estaba completo, los hombres, los animales, la naturaleza, todo estaba concluido y Dios colocó el sello de la creación a través del sábado. Pero ahora aquí, hermanos, Moisés terminó la obra de la creación del santuario, del tabernáculo, y Dios culminó con la aparición de una nube, y esta nube, ella manifestaba la gloria de Dios. ¿No es esto bonito? Cuando Moisés entonces termina la construcción, la gente se quedó asombrada, porque la Biblia dice que una nube ahora estaba sobre el tabernáculo, la gloria de Dios como una nube apareció sobre este local. Pero no apareció la gloria de Dios allá en el atrio, no apareció la gloria de Dios allá en el lugar santo. La gloria o la luz de Dios apareció ¿dónde, hermanos? En el lugar santísimo. Yo pudiera aquí ahora hablar horas sobre esto, porque esto importa para mí y esto importa para usted. Amén. El cristiano que vive en ese tiempo y no entiende esa doctrina, no puede decir que es un cristiano. Porque, hermanos, el lugar santísimo, conforme el libro de Hebreos, es el local que Jesús entró en 1844. Y si queremos ser cristianos, debemos acompañar a Cristo en ese local. Amén. Entonces, hermanos, ahora entendemos, estudiando ese tema, por qué Satanás ataca tanto la ley de Dios. Porque ella es que la base del gobierno de Dios. Siempre decimos, hermanos, que si vamos a un país, cuando entramos en ese país, debemos entender que aquí hay que leyes, hay normas, hay reglas. Yo no puedo agarrar mi carrito y salir corriendo aquí y pasar de la velocidad o correr como quiera, contramano, porque luego la policía va a estar ¿cómo? Sí, me va a dar un ticket. Porque ¿cómo voy a pasar de la velocidad o correr de cualquier manera, pasar la luz roja? Cualquier país tiene normas, tiene reglas, regulamentos. Si la gente obedece a esta norma, a esas reglas, es una cosa. Pero que hay reglas, hay reglas. Ahora, ¿usted cree que Dios tiene un gobierno? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y la ley de Dios, perdón, y el gobierno de Dios no tiene ley? Claro que sí. Y la ley de Dios tiene esta ley guardada en el lugar más sagrado del lugar santísimo. La ley del pacto, la ley de los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, nosotros, al entrar al lugar santísimo, nosotros debemos entender que hay una ley. Y basado en esta ley, Dios coordena todo el universo. ¿Cuál ley es esta ley? Allá en Mateo 22, llegó un intérprete de la ley y dijo, Señor, Mateo 22, 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué Jesús dijo? Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento o toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús ahí habló de las 2 tablas que están en el lugar santísimo, adentro del cofre, adentro del arca. Y Jesús dijo, de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiere decir, esta es la base de todo. Entonces, mis hermanos, el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10, él va más todavía lejos y dice así, de suerte que el cumplimiento de la ley es el amor. La base del gobierno de Dios es el amor. Esta arca o este cofre estaba en el lugar santísimo y estaba dentro de este cofre o de esta arca la ley de los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. Arriba estaba una tapa que era llamada de propiciatorio. Y cuando leemos, hermanos, lo que menciona San Juan,
allá en la epístola a Juan, antes de Apocalipse, tiene ahí primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a leer ahí lo que menciona San Juan a respecto de este tema que estamos estudiando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. No olviden lo que estamos mirando aquí. La tapa del cofre, del arca, que estaba cubriendo los 10 mandamientos, llamaba ¿cómo? Propiciatorio. ¿Y qué dice ahí? Primera de Juan 2:2. Bueno, vamos a leer el versículo primero para entender también, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Entonces San Juan está hablando así, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, dijo aquí. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿No es maravilloso estudiar la Biblia? Esta tapa, que chama propiciatório, como dice en el libro de Éxodo, significava la obra intercesora de Jesús por nosotros. Quiere decir, si nosotros pecamos, quebrantamos la ley de Dios, quebrantamos las normas del gobierno de Dios, entonces ahora tenemos un redentor, tenemos un abogado. El Cristo intercede por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados, pero no solamente a nosotros, pero también a todo el mundo. Jesús es la propiciación, es el propiciatorio que nos da acceso a ese local donde está la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿cómo se llama? Shekinah. Shekinah. Entonces, hermanos, si usted observa por aquí, usted mira la figura de los querubines. Dios en su trono, en la gloria, Él está asesorado por ángeles especiales. Están los querubines, los serafines. Y aquí en el cofre, o el arca, que simboliza el trono de Dios, estaban 2 querubines que Moisés mandó hacer de oro puro y que era una sola pieza. Y ellos estaban con las alas, entonces como cubriendo esta arca o este cofre, como protegendo. Esses querubines são siervos de Deus que estão em sua presença para proteger ou para cuidar del orden del universo de Deus. Decimos amém? Agora é importante isto, que você lo entenda. É importante entender que esses querubines são super ángeles. Eles têm superpoderes, maior que os ángeles servidores, como diz em Hebreus. Eles são ángeles especiais, estão a la mera presença de Deus. Se estudamos esto, hermanos, com detalhes, vamos mirar agora a importância de cuidar de nuestro cuerpo, la importancia de la reforma pro salud. Pero ¿dónde está la reforma pro salud aquí? Aquí. ¿Qué tenía ahí adentro de esta vasija? El maná. ¿Y dónde aparece el maná en la Biblia? Cuando Israel salió de Egipto y Dios ahora iba a llevarlos a la tierra de la promesa, entonces en el camino, esto usted puede leer en la casa, el capítulo 16 de Éxodo, Dios dijo, ahora vamos a parar por aquí. Hasta aquí ustedes comieron las carnes de Egipto, pero hasta aquí estaban enfermos. Y ahora yo prometo para ustedes que voy a quitar todas las enfermedades de ustedes. Éxodo 15:26. Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces el capítulo 16, el capítulo siguiente, Dios ahora les va a enseñar cómo que Dios va a quitar las enfermedades de Egipto. ¿Cuáles eran las enfermedades de Egipto? Las mismas de hoy: diabetes, hipertensión,
artrites, câncer, enfermidades venéreas, e essas enfermidades Deus agora iba a quitar. E como Deus iba a quitar? Quitando a alimentação de Egipto. Agora Deus les dava a comer ¿qué? Maná. ¿Qué era el maná? Dice el salmista, pan de los ángeles, pan de nobles, pan del cielo. E agora Deus mandou agarrar uma parte deste pão que caía todos os dias. ¿Todos os dias? Não. Já agarrei os que estão despiertos, não? Hermanos, durante toda a semana caía del domingo al viernes, todos os dias. Pero al viernes caía ¿qué? Doble porção. E a la orden de Deus, ninguno debía agarrar de lunes a jueves, perdão, de domingo a jueves, não devia agarrar doble porção, devia agarrar no mais que alcançava para comer este dia. Pero el día viernes, quando caía el maná por la mañana, eles deviam salir a recoger doble porção, porque el día sábado não deviam salir a recoger. Estas histórias da Bíblia têm um significado especial para nós e entendemos hoje porque a gente já não quer ler o Antigo Testamento, porque eles não querem aprender isto. Aqui está o secreto, hermanos, para nós. Então, o maná simbolizava ¿qué? Jesus. Jesus disse em Juan 6, vuestros padres comeram el maná e morieran. Pero aqui eu tenho um maná melhor para vocês. E quem coma desse pão, jamás morirá. Amém? Então, hermanos, agora, o maná, o dia viernes, caía doble porção, e eles guardavam ao dia seguinte, e era ao revés da semana. Se alguém deixava para o dia seguinte, que passava? Se podia, se ponia a perder, pero o dia sábado, o maná se conservava. Era a geleira de Deus. El refrigerador de Dios, el sábado y el santuario. ¿Por qué? Porque el maná está aquí y no se pudre. El maná está aquí, está guardado, está protegido. Así que la geleira de Dios, el refrigerador de Dios, el día sábado y el santuario. ¿No es esto maravilloso? Hermanos, si queremos estar fortalecidos esta hora, devemos comer el maná, e ele não se pudre se está guardado el dia sábado e em el santuário. Devemos estudar el santuário, devemos guardar el dia sábado, e vamos estar fortalecidos por Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Então, o maná está aqui como um símbolo de que Deus agora iba a cambiar su pueblo, de que Deus iba a deixar, como se diz, o opróbrio de Egipto para trás, e eles seriam de aqui adelante o povo escolhido de Deus, a nação santa, uma nação apartada para uso exclusivo do Criador. Pero ¿sabe lo que passou? ¿Sabe lo que passou? O pueblo de Deus chamou o pan del cielo, la comida de los ángeles, de pan vil. Estamos cansados deste pan vil. Assim falaram eles. Se você estuda este livro aqui de Números, leia comigo aí Números. Números capítulo 11, versículo 4. Números capítulo 11, hermanos, isso é importante o que estamos leyendo. É muito importante, devemos estar leyendo isto em oração, humillados, para que Deus nos ajude a não repetir essa experiência em nossa vida, amém? Mira o que diz aí, 11:4, Números. E a gente forasteira, estrangeira, ou la chusma, não? Que se mesclou com eles, tuvo vivo desejo, e os hijos de Israel também volvieron a chorar e dijeron, ¿quién nos diera a comer qué? Carne. Nos acordamos do pescado que comíamos em Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. E agora, versículo 6, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná
ven nuestros ojos. Hermanos, ahora, ¿sabe qué querían ellos? Comer carne. Comer carne. Y Dios, hermanos, les dio lo que pidieran. ¿Y sabe qué pasó con ellos, hermanos? Ellos murieron. Muchos de ellos perdieron su vida. Hermanos, esa experiencia se está repitiendo hoy otra vez. Hay muchos que se dicen cristianos, algunos que dicen que sirven a Dios, que conocen la verdad presente, pero dicen así, no, yo no quiero comer esto, es pan vil. Ya estamos cansados de eso, queremos carne a comer. Así que entrar en el lugar santísimo significa guardar la ley de Dios y significa servir a Dios obedeciendo la reforma pro salud. Hermanos, ¿sabe qué pasó? Un día, los hijos de Israel construyeron el santuario o el tabernáculo en el templo de Salomón. Y cuando, hermanos, este santuario, no voy a leer esa cita, sería leer muchas partes de la Biblia, pero voy a contar. Salomón construyó un santuario, un tabernáculo, hermanos, que fue considerado como una de las más grandes maravillas del mundo. Porque esta idea nació con David, cuando David miraba su casa, decía, mira, yo vivo en esta mansión y el arca de Dios está en esta carpa, está en esta tienda del desierto. Entonces David dijo, yo voy a construir un santuario para Dios. Y vino el profeta y dijo así, David, su idea es muy buena, pero usted está descalificado para construir el arca de Dios. Usted es un hombre de guerra, manchado con la sangre, entonces usted no va a hacer eso. Y David, hermanos, no se molestó, arregló el material y ahora Salomón construyó el templo. ¿Sabes qué? A veces nosotros, hermanos, estamos igualito a David, descalificados para hacer la obra de Dios. Descalificados. No cumplimos con los requisitos. Y ahora Dios tiene que estar dando vueltas con nosotros para que vengan nuestros hijos y pueda levantar otra generación para terminar la obra. Ahora Salomón construye un gran templo y a la vez ahora, hermanos, que Salomón termina, acaba la obra, una obra que era un espectáculo, era la gloria de Israel, era el edificio más bonito de todos los tiempos de aquella época, y ahora Salomón se pone a orar y dice la Biblia que la gloria de Dios llenó el templo. Y hermanos, hicieron una gran fiesta. La gloria de Dios se manifestó otra vez. De la misma manera como en el templo de Moisés. Pero Israel pecó, Israel se rebeló, Israel se apartó de Dios. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Ahora leemos esa cita aquí. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 22. Versículo 23. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que el carruaje, que el arca de Dios, que el trono de Dios es mueble. ¿Me entendieron? Este lugar, que es el símbolo de la presencia de Dios, el Shekinah, es un trono que mueble, que se mueve. Dios no está sentado en una silla que está ahí como que cerrado en cuatro paredes. Dios es como un rey que tiene su trono como mueble. ¿Cómo se dice? Mueble, que se puede mover, movible. Entonces, hermanos, dice el profeta Ezequiel que como la nación de Israel empezó a pecar, empezó a adulterar con dioses extraños, con dioses paganos, y abandonó el Señor, ahora esta gloria de Dios que había estado sobre el templo, que se mueve y sale de la ciudad. El pueblo de Dios perdió la bendición de Dios. Eso es importante para mí saber. Porque a la vez que Dios me da su gloria, me da su luz, me da su conocimiento, pero yo me voy al mundo, empiezo a hacer cosas malas, empiezo a rebelarme contra Dios, Dios me va a ¿qué? Quitar su gloria,
me va a quitar su conocimiento de Él, me va a quitar ahora el temor de Dios y yo voy a perder mi salvación. Entonces, hermanos, el arca trono, vamos a decir, de Dios se mueve y ahora sale del trono y va al monte. Dios aparta su poder de su pueblo. Y vino el enemigo y desbarató a su pueblo, llevó a su pueblo al cautiverio, llevó a Israel a la esclavitud y ellos acabaron destruyendo el templo. Queimaron a fuego el templo de Dios. Y lo que era la maravilla que Salomón había erguido, ¿no? Con los materiales carísimos que David había acumulado, todo fue llevado embora. Se acabó la gloria de Israel. ¿No es triste esto, hermanos? Muy triste. Se acabó la gloria de Israel. Pero, hermanos, quando no tempo de regresso, Zorobabel, Esdras, Neemias construíram outra vez o templo, pero com uma diferença, que a glória desse templo que levantaram depois não se comparava em nada com a glória do templo que foi destruído por Babilônia. Os judíos que haviam visto o primeiro templo e que miraram o segundo, choraram de frustrados por ver que não se comparava em nada. E também porque em esse templo que foi levantado depois, não apareceu nenhuma luz, nenhuma glória. Pero agora vino uma profecia, hermanos, que a glória desse templo que era considerado inferior, que era considerado como menor, como não se comparava em nada com o primeiro, seria maior do que a glória que havia sido antes com o templo de Salomão. E sabe que leemos na Bíblia, hermanos? Agora sim, Juan capítulo 1, e o versículo 14, que diz aí: E aquele verbo foi hecho carne, e habitou entre nós outros, e vimos sua glória, glória como del unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. Decimos amém, hermanos? Ponga atenção em esto. Hermanos, isso é muito importante. A glória que foi prometida ao templo inferior devia ser maior que a glória do templo anterior. Porque a glória desse templo de Zorobabel, que seria o tempo, em el tempo de Herodes, seria privilegiada por los pies de aquele que iba a venir em poder e glória. Decimos amém? Pero ele vino como um bebê primeiro. E Jesus nasceu, cresceu e visitou esse templo por primeira vez quando tinha 12 anos. E Jesus aí estuvo predicando em esse templo. Agora ponga atenção em isto, hermanos. E disse assim: e habitou. Esta palavra habitou é muito importante por várias razões. Quando leemos o livro de Éxodo, capítulo 25, diz assim: e me hará no santuário, eu habitarei em meio de ustedes. E agora diz assim que vino o verbo, se hizo carne, e habitou, quer dizer, é como a mesma palavra allá de hacer el tabernáculo, devia ser colocado assim, e aquele verbo foi hecho carne e tabernacularizou, ou seja, colocou seu tabernáculo entre nós outros e vimos sua glória. Agora, aqui está o novo tabernáculo, o novo santuário. Cristo agora, hermanos, é a manifestação da glória de Deus. Maior que aquela luz que apareceu a Salomão, agora ele vino em persona, vino e ele próprio a pisar esse templo. Não decimos amém? Pero esse, hermanos, diz a Bíblia, que foi o que vieram eles, a glória de Deus, como del unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. Pero eu quisiera dizer, hermanos, qual foi a glória de Deus. Não foi uma luz misteriosa. Jesus não apareceu assim brilhando. Claro que foi transfigurado e brilhou, pero esta não era a glória que devia dar a conhecer ao mundo, porque esta glória já se havia manifestado antes, a luz, ou o Shekinah. Uma glória maior devia ser manifestado através de Jesus. E essa glória foi manifestada onde? Em la cruz.
la gloria de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos echando suertes. ¿Cuál era la gloria de Dios? Su amor, su perdón para con nosotros. ¿Entendieron, hermanos? La gloria de Dios no es apenas una luz que queima, que la gente cae prostrada con miedo. La gloria mayor de Dios es cuando Él manifiesta para nosotros su amor y su perdón para con nosotros. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. ¿Sabe por qué? Hubo un ser en el cielo. Su nombre, Lucifer. Era uno de los ángeles que cubridores. Uno de los ángeles que estaba cuidando del gobierno de Dios. Un ángel criado muy bonito, muy guapo, muy perfecto, muy sabio. Y él estaba a la presencia inmediata de Dios. Él tenía la función de poner las cosas en orden, que todo pudiera marchar bien. Pero él empezó a mirar a Jesús sentado ahí en el trono y empezó a pensar, yo mejor hubiera sentarme ahí. Empezó a ¿qué? Codiciar la gloria de Dios. Hermanos, pero Lucifer se equivocó. Él se equivocó. ¿Qué otra palabra pudiera decir para esta palabra equivocarse? Él erró. ¿Sabe por qué? Él pensaba que toda la gloria de Dios estaba en la fuerza de su brazo, porque Dios puede decir así, aparezca un astro, y ahí está el astro. Él pensaba que si él pudiera tener ese poder de Dios, esta fuerza de Dios, él sería invencible. Y como él era un ángel muy poderoso, y todavía es, entonces él pensó, mejor que yo me siente en ese trono, porque yo voy a saber gobernar este universo de una manera mejor. Pero él nunca imaginó que la gloria de Dios, la mayor fuerza de Dios, no era la fuerza de su brazo, era la fuerza de su carácter. Y esto él no descubrió hasta la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, y ahora delante de todo el universo, no solamente de los soldados romanos, delante de todo el universo que observaba a Jesús, demostró la gloria de Dios. Padre, perdona a esta gente, ellos no saben lo que hacen. Esta era la gloria mayor de Dios, un amor infinito, un amor que transborda, un amor que va más allá, hermanos, del sufrimiento, de los dolores y calambres que él sufría. Él manifestó la gloria de Dios, demostrando que Dios sí es amor. Pero esta gloria, a la gloria del amor, del perdón, Satanás no quiere. Él codiciaba el poder criador de Dios, pero no el poder del carácter de Dios, que es un carácter de amor. Y él que debía cuidar de la ley, que la ley es el amor de Dios en acción, él quebrantó la ley, porque él no pensaba, hermanos, que el poder de Dios estaba basado en su carácter, y sí pensaba que el poder de Dios estaba por causa de la fuerza de Dios. Ahora, hermanos, la Biblia menciona en Génesis 3:15. Este es el Evangelio de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con Satanás. Está dando la sentencia. Y ahora dijo que el prometido, el Mesías, debía hacer ¿qué, hermanos? Aplastar la cabeza de la serpiente. Mira, hermanos, que cuando una persona va a matar una serpiente, una persona no pisa la cabeza de la serpiente. Una persona, primera cosa, se aparta, ¿no? Y ahora agarra una piedra o una pistola y le da un balazo, un palo y de lejos le mata a la serpiente, o una piedra, ¿no? Y le echa a la serpiente. Uno no, en su sano juicio, no va a ir meterse a la cara de la serpiente y pisar a la cabeza, porque a la vez, ¿qué va a hacer la serpiente? Entonces, ¿por qué Jesús va de manera a enfrentar la serpiente de esta manera y aplastar la cabeza pisando la cabeza? Porque en la Biblia, pisar significa
tomar posesión. Lucifer, hermanos, derrotó a nuestros padres, Adán y Eva, porque él quería robar la gloria que Dios había dado a Adán y Eva y dominar ese planeta. Pero ahora viene Jesús, dijo, no, yo soy el dueño aquí, y aunque me voy a herirme, yo le voy a aplastar la cabeza. ¿Entendieron? Entonces, hermanos, el Shekinah, la gloria de Dios, nosotros encontramos, hermanos, que está en juego, porque hay ahora un poder que quiere apoderarse de esta gloria de Dios. Y dice la Biblia en Ezequiel, hablando de Lucifer, que ahora es Satanás. Capítulo 28, versículo 16 y 19. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Los ángeles, ¿no? Oh, querubín protector. Mira la palabra, hermanos, que era Satanás antes. Un querubín protector. Él estaba a la presencia de Dios y su función era cuidar del gobierno de Dios. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Esta é a palavra que queria chegar com vocês para terminar essa semana. Satanás, que hizo, hermanos? Profanou su santuário. ¿Qué es el santuário? Es el cuerpo de uno mismo. ¿Qué hizo Satanás cuando era Lucifer? Él profanó, él corrompió, él dejó de ser habitación del Espíritu Santo. Él se apartó de Jesús, se apartó del Padre, se apartó del Espíritu Santo, y él ahora es como un cáncer en el universo. ¿Me entendieron? Él es como un cáncer en este universo. Por eso, mis hermanos, la Biblia dice que Jesús ahora tiene que eliminar ese cáncer, tiene que acabar con esta rebelión. Él ahora, hermanos, ya no es un querubín protector, él ya no defiende el gobierno de Dios, él está en rebelión contra Dios, es una mancha en el universo, tiene que ser borrado, tiene que ser limpiado, y por eso Dios colocó la doctrina del santuario, para que pudiéramos entender cómo Dios va a eliminar esta mancha, esta rebelión que se levantó. Ahora, ¿sabe qué Satanás está planeando? Como él profanó su santuario, él quiere que usted profane también su santuario, usted, y a mí también. ¿Y cómo profanamos nuestro santuario? Ahora la reforma pro salud, hermanos. Nosotros seguimos a Satanás, comemos cosas inmundas, tenemos pensamientos inicuos, nos rebelamos contra Dios, quebrantamos el sábado, comemos de todo, transgredimos el mandamiento, no matarás. Entonces el enemigo nos quiere llevar por el mismo camino. Y ahora mira para dónde lo lleva el Señor. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Eso está hablando ya del futuro, como Dios le va a destruir a Satanás. Y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieran. De entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Los evangélicos y pentecostales debían leer esas citas, que Satanás va a ser destruido. La palabra dice, espanto serás cuando yo estuviera destruyendo a usted, y para siempre dejarás de ser. Algunos hermanos están ahí creyendo esa doctrina falsa de que los impíos de por vida estarán queimando y que Satanás de por vida estará queimando. No, la Biblia dice que habrá un tiempo, hermanos, que el Señor va a completar la obra de destrucción del pecado. ¿Decimos amén? Sí, hermano, eso es lo que enseña la Biblia. Y para siempre dejarás de ser. Quiere decir, Satanás será completamente eliminado. Y allá en Malaquías dice raíz, ¿y qué más? Las ramas también, sus seguidores, sus ángeles malos, los demonios y los impíos completamente serán destruidos. Ahora, hermanos, miramos entonces que la misma gloria de Dios que se manifestó en el Edén, cuando Dios terminó la creación, colocó el santo sábado, la misma gloria que se manifestó en el santuario, cuando termina la construcción, y ahora viene la luz de la presencia de Dios, el Shekinah, es la misma gloria que va a haber en la Nueva Jerusalén, cuando se completen los 1000 años, hermanos, Dios tendrá su pueblo para siempre en este lugar sagrado. ¿Decimos amén? Va a ser regresado el Edén otra vez, hermanos. Ahora Dios va a traer otra vez el Shekinah a brillar por siempre sobre su pueblo. Y como consecuencia de esto, hermanos, dice la Biblia así:
¿No dirá el morador, estoy enfermo? Al pueblo que mora en ella ¿dónde? En la Nueva Jerusalén, le será perdonada su iniquidad. Dos cosas nos pertenecen a nosotros. Primero, hermanos, en la cruz, Cristo perdona nuestros pecados, borra nuestras transgresiones. Decimos amén. Yo era ladrón, yo era mentiroso, yo era adúltero, yo usaba drogas, yo andaba perdido, pero ahora vengo al Señor y el Señor dice, mi hijo, no preocupa, tus pecados pasados yo les voy a borrar, yo les voy a perdonar. Esa es la doctrina del santuario. El Señor está llevando a cabo, hermanos, una obra de juicio investigador, donde Él está haciendo un repaso y borrando todos mis pecados que yo me arrepentí. No cualquier pecado, solamente los pecados que yo pedí perdón. Por eso, hermanos, tenemos que cada día, hacer cuentas con el Señor. Padre, hoy he pecado, hoy he fallado, perdona mi pecado. Dios perdona, ¿sí o no? Dios prometió, pero usted tiene que pedir ¿qué? Pedir perdón. Si usted dice, no, nomás voy a dormir, no pido perdón ninguno, tampoco no tiene perdón. Y el fariseo llegó y dice así, Señor, yo soy mejor que el publicano, yo doy el diezmo, guardo el sábado, y yo soy vegetariano. No pidió perdón. Y como no pidió perdón, fue para la casa ¿cómo? Con sus pecados, sin perdón. Ya el otro pobrecito allá dice, no tengo el valor de levantar mi cara, tenga misericordia de mí. Pobre pecador. ¿Cómo regresó a la casa? Justificado, perdonado. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Dios quiere perdonar nuestra iniquidad, pero también hay un otro regalo que Dios nos está prometiendo. Dios quiere que aprendamos a vivir como sanos, porque en la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades. Y si Jesús llevó mis enfermedades, ahora Él quiere curarme. Hermano y mi hermana, Dios nos está preparando para un lugar, ¿cuál? Un lugar de sanidad. Y si yo voy a vivir en un lugar donde nunca más voy a ser enfermo, ¿dónde debo empezar a aprender a ser sano? Aquí. ¿Por qué en Jerusalén, la Nueva Jerusalén, ningún morador dirá, estoy enfermo? Porque todos los moradores que van a vivir allá sabrán cómo vivir conforme las leyes de Dios. Entonces ningún morador allá en la nueva tierra, en el reino de los cielos, va a tomar agua con comida, va a comer carne, va a comer queso, va a comer pizza, va a tomar soda, nada, ningún morador, hermanos. Allá vamos a comer como Dios manda. Y si queremos allá comer como Dios manda, ahora aquí ya debemos empezar a ¿qué? A aprender, hermanos, a hacer los cambios. Porque si uno piensa así, no, cuando venga el Señor me va a transformar y ahora voy a tener el antojo por las cosas buenas. Ese es un error. Entonces no sería usted. Dios no va a llevar algo transformado. Dios quiere llevar a usted para el cielo. Ahora usted tiene que buscar esa transformación por la gracia de Dios. Y eso, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta en el momento que nosotros entramos por este camino de seguir a Cristo y estar en comunión con Cristo. Ahora le digo algo, ¿es fácil seguir a Cristo? No. Si fuera fácil, todo el mundo estaría aquí, adorando a Dios. Pero ahora yo le digo, para venir a ese planeta, salvar al ser humano, ¿fue fácil para Jesús? Ahora ponga atención, hermano. ¿Fue fácil para Jesús venir aquí a ese planeta? No. Foi muito difícil para Jesus venir aqui salvar-nos, porque Ele não era um último em el cielo. Em el cielo é Ele primeiro. Cristo é o primeiro em el cielo. Ele está sentado com o Padre. Ele que manda, disse que em Ele, em Cristo, foram criadas quantas coisas? Todas as coisas. Quer dizer que ángeles, planetas, galáxias, todo o que há em el universo, Cristo criou. Então, hermanos, Ele está acostumbrado de por la eternidad dar órdenes, mandar, estar com o Padre. Ele é a autoridade absoluta del cielo. Pero ahora revestir toda esta autoridade, todo esse poder e velar e guardar isso para venir como Jesus vino, como um bebê, na pobreza, como um carpinteiro, sofrendo as privações da pobreza. ¿Era fácil esto?
Alguien que está acostumbrado a toda la gloria, a todo poder absoluto, venir ahora de esa manera es fácil? No. Entonces, si no fue fácil para Jesús, ¿usted cree que debía ser fácil para nosotros también? Leia comigo Hebreus. Aqui diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. E Cristo, em los dias de su carne, 5:7, Hebreus. E Cristo, em los dias de su carne, ofreciendo ruegos e súplicas, com gran clamor e que mais? E lágrimas al que le podia livrar de la muerte, al Padre, não? Foi oído a causa de su temor reverente. E aun que era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? No es de Moisés, de Abraão, de un pecador. Aquí está hablando del Rey de la Gloria, que tuvo que submeterse a una realidad totalmente contra su naturaleza. Él que tenía todo poder, ahora dice aquí que tenía que orar, que suplicar, con lágrimas, con clamor, para que el Padre lo pudiera ayudar. Y dice que por esto aprendió la obediencia. Ahora yo le pregunto, si Jesús es santo, si Él es perfecto, Él tuvo que aprender a obedecer. ¿Y usted? ¿Y a mí? ¿Será que es diferente? Más todavía, porque Él no necesitaba, pero yo necesito. Porque nosotros somos, ¿qué? ¿Obedientes? No, hermanos, somos rebeldes por naturaleza. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Este es el Salvador Jesús. Él es el Salvador de ¿quién? De quien le obedece, de quien camina como Él caminó. Y si no fue fácil para Jesús aprender, hermanos, la obediencia, aprender a alimentarse, aprender a obedecer la ley, tampoco no va a ser fácil para mí. Pero ahora si estoy renegando, dice, ay, ya tengo que comer este maná, comer frutas, tengo que tomar agua. No, hermanos, yo tengo que decir gloria a Dios, porque yo estaba todo acabado, todo destruído, con enfermedades que la medicina decía que nunca más pudiera curarme. Pero gloria a Dios que puedo yo recuperarme. Entonces voy a tomar agua ¿cómo? Como la galina, ¿no? La galina, no sé si ustedes ya fueron al campo, mira cómo toma agua la galina. Ella toma un poquito de agua y agradece a Dios. Sí. Ya estoy exagerando, ¿no? Pero es como si estuviera alabando a Dios, ¿no se parece? Ella toma un poquito de agua, como dice, gracias Señor por el agua. No está regañadientes tomando agua, ¿no? Dice, ay, mi soda, mi soda. No, y tenemos que agradecer a Dios, hermanos. Cuando tenemos la fruta en abundancia, oh, qué maravilla, yo tengo plátanos, bayas, blueberry, raspberry, tem mango, ¿no? Kiwi. Gloria a Dios, porque puedo comer como Dios manda. Esto me va a curar, esto me va a ayudar a ser feliz, porque yo estoy preparándome para ¿dónde? Para un lugar de eterna felicidad, allá en el cielo, hermanos. Cuando llegue al cielo voy a comer higos, mangos, comer las frutas que Adán y Eva comían, y ahí va a estar el árbol de la vida también, amén. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Yo me encanto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, me enseña lo correcto de lo que Dios está dando. Dice, mi hijo, esto lo creé para usted, coma las moras, ¿no? El plátano, todas esas frutas. Esa es bendición de Dios, hermanos. Cuando yo miro una fruta al piso o que alguien puso a la basura, yo me siento triste porque colocó fuera la bendición de Dios. Ese es bendecido de Dios. Esse é para nossa comida. E me parece que os animais valoram mais a comida de Deus que nós outros. Que o animalito aí come com alegria essas coisas. Hermanos, eu me gusta criar perros. Agora não tenho nenhum porque ando viajando. Pero aí em Brasil eu tinha perros. Eu contei a los hermanos que tinham um husky siberiano, um Rottweiler e criavam que eram perros, não? E então, hermanos, eu comprava assim as pincas de banana, de plátano, no, que estava lá e se echava para arriba e meus perros comiam com alegria, não? E com prazer. Não dava carne,
No, mis perros eran puro plátano y comida saludable, pero tenía un pelo, hermanos, que la gente decía, ¿qué da para este perro? Y yo quietito, ¿no? Sí, porque si va a decir, está loco este dando plátano al perro, ¿no? Pero mis perros comían plátano, manzana, pera, y comían, lo echaba así como que querían comer primero y peleando para comer. Eran perros, pero estaban valorando. Hermanos, nosotros hoy tenemos mucho que aprender con los animales. Hermanos, el lugar santísimo no es lugar de carne, de queso, aquí es lugar de ¿qué? Maná. ¿Y qué más? Almendras. La vara de Aarón era un pie de almendra que floreció. El lugar santísimo, hermanos, tiene la respuesta para nosotros. Fue hecho, hermanos, hace algunos años, una encuesta de los pueblos de la tierra donde más tiempo se vive, Blue Zone, y descubrieron, hermanos, que allá en Japón, Okinawa, la gente vive muchos años, más de 100 años, gente saludable y que vive mucho tiempo. Allá en Italia, hermanos, y en otro lugar, ahí estaban también la gente comiendo la dieta, me olvidé ahora da dieta de Italia, ¿cómo se dice? Mediterránea. Dieta mediterránea, ¿no? Aceite de oliva, todo eso. Y la gente fuerte, bien saludable, ¿no? Y descubrieron otro lugar que también la gente vive más tiempo de vida. ¿Dónde? Loma Linda. Loma Linda. Y este reportaje, este artículo salió en la revista National Geographic. Es una revista inglesa. Geográfica Nacional, creo que se diría en español, ¿no? Y ahí, hermanos, compararon que esta gente valora la familia, valora el ejercicio, porque sube la montaña, caminan en el océano, están trabajando, valoran la familia, los familiares, no ponen los padres allá en un asilo, no sé dónde, ellos tienen la familia unida. Pero otra cosa también, hermanos, la dieta. Pero ¿sabe lo que destacaba, hermanos, los adventistas? El sábado y las almendras. Los otros pueblos, allá en Japón y Italia, no guardan el sábado y tampoco no comen almendras. Entonces, hermanos, yo pienso ahora, como Dios es sabio, aquí está el elegir de larga vida. ¿Me entiende esta palabra? Elegir de larga vida. Aquí está el secreto para rejuvenecer, hermanos. Los adventistas de Loma Linda, ahí hay un doctor, ahí no sé su nombre, pero él casi 100 años de edad y hace cirugía. Y ahí le preguntaron a los pacientes, ¿usted tiene el valor de dejar que este ancianito ahí haga su cirugía? Sí, tengo, porque él está más firme de su sistema nervioso que yo. Sí, hermanos, un anciano casi 100 años de vida y una abuelita allá de casi 100 años manejando su carrito ahí, no más que de lentes, ¿no? Pero casi 100 años y todavía le dan la licencia de manejar. Entonces, hermanos, seguir el plan de Dios, como decía ya Isaías, ¿compensa, sí o no? Claro que sí, hermanos. Aquí está el secreto. Pero si yo me digo que soy adventista, ¿no? Que conozco la verdad, pero como carne, olvida, yo no entré en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo no se come carne. ¿Dónde se come carne? Allá en el atrio. ¿Sabe cuál es el atrio? El tiempo de los judíos. Uno caminó para atrás. Si nosotros decimos que queremos estar con Cristo a esta hora, en el lugar santísimo debemos ser ¿qué? Como Juan el Bautista, como Elías cuando cambió su dieta. ¿Me entendieron? Porque no podemos entrar aquí comiendo lo que queremos. Y hermanos, dice la palabra de Dios así en Deuteronomio. Ese es un mandamiento que me gustaría que ustedes lleven a efecto, ¿no? Celebrarás la fiesta solene de los tabernáculos durante 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, te alegrarás en tus fiestas solenes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarás la fiesta solene en honor de Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escoja, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas tus obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Hermanos, estamos nos preparando para qué fiesta? La fiesta de los tabernáculos. 1000 años. 1000 años en la presencia del Señor.
Por isso a Bíblia diz que devemos obedecer esse mandamento agora, irmãos. Qual mandamento? Vivir enfermo? Vivir triste? Não, o que diz aí? Te alegrarás, e solamente podemos estar felizes quando estamos como? Sanos. Porque se estou com depressão, como Elias, quita-me a vida, Jeová, já não quero viver, já não sei viver. Como vou estar feliz? A vida, meus irmãos, tem que ser uma fiesta. A vida do cristiano tem que ser uma fiesta. ¿Por quê? Estou preparando para as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, a glória de Deus já deve manifestar-se em nós agora. Estamos nos preparando para uma grande fiesta. Devemos alegrar-nos, devemos celebrar, devemos estar contentos porque temos salvação. E agora, irmãos, devemos levantar-nos para dar honra e glória a Deus, porque nos ha dado, irmãos, o privilégio de nos preparar para seu reino. Decimos amém? Você sabia que já em los dias de Jesus, uma pessoa descobriu a glória de Deus? Não vou ler agora, mas está em Hechos, capítulo 7. Ele chamava Esteban. Esteban era um diácono da igreja, pero su fervor, su ânimo era tão grande que um dia os judíos tomaram a decisão de quitar-lhe a vida. Lo llevaram afuera de la ciudad, agarraram piedras e empezaram a matar-lhe. Pero quando echaram piedras em Esteban, dice a Bíblia que ele mirou a gente, levantou su cara al cielo e dijo assim: Padre, ajude-me, perdónales. ¿A quem Esteban estava imitando? A Jesus, hermanos. Então, dice a Bíblia em Hechos 7, de que a cara de Esteban se parecia como? Esta é a glória de Deus, hermanos. A sierva de Deus disse assim: como podemos nós ir ao cielo, um lugar de fiesta, de glória, não? Como se fuéramos planteaderas, gemendo, chorando, murmurando, enfermos, tristes, frustrados. Como? Se vamos a uma fiesta, hermanos, colocamos a melhor roupa, estamos perfumados, arreglados, bonito, alegre, porque vamos aonde? A uma fiesta. Você não está indo para um velório, para o holocausto, não? Você está indo na fiesta. Então Esteban estava morrendo, hermanos, pero su cara era como a cara de um ángel de Deus, porque ele estava manifestando o quê? El Shekinah, a glória de Cristo iluminou a Esteban. El Shekinah, a glória, a luz que apareceu em el santuário, allá em el tempo de Moisés, quando acabou a obra, é a mesma glória que houve quando Jesus pisou em el santuário, porque ele é a glória de Deus. Quando Jesus vem a minha vida e agora estou purificando meu santuário, estou limpiando-me das contaminações deste mundo, então agora a glória de Deus nos vai iluminar também. Hermanos, o mundo está esperando esta manifestação do poder de Jesus outra vez. A igreja está dormida, a igreja está apagada, as vírgenes estão roncando profundo. Temos que despertar. Sabe quem vai despertar as vírgenes? Os siervos de la 11ª hora. Porque, hermanos, se alguém está dormindo, ou melhor, se todos estamos dormidos, quem nos despertará? Nada, porque estamos todos dormidos. Então, se as vírgenes despertaram, é porque havia alguém despierto, muito bem. Deus está esperando que nós agora estemos despiertos. Senhor, não me importa o que tenho que renunciar para glorificar tu nome, porque Cristo renunciou ao cielo, renunciou à glória eterna, e era difícil, pero vino e se humilhou, aprendeu a obediência. Agora eu tenho que seguir por el mesmo caminho. Eu tenho que aprender a renunciar. Vou renunciar à carne, vou renunciar ao chile, à soda, ao queso, não importa o que tenho que renunciar, pero se eu tão solamente pueda manifestar tu glória. Hermanos, quando adentrarmos
los portales de la ciudad santa. Entonces, quando vamos mirar para trás e dizer assim, isso todo que derrei, nada se compara com o eterno peso de glória de lo que Deus me está preparando. Amém? Hermanos, o cielo não é uma fantasia. O cielo, hermanos, não é uma ilusão. O cielo é um lugar real. De allá vienen los ángeles que nos cuidan. De allá vino Jesús que vino a salvarnos. De allá cayó Satanás. Por esto Él lucha, hermanos, para que no nos preparemos, porque Él sabe que las mansiones de Juan 14, de 1 a 3, son reales. Jesús no está preparando mansiones hoy. Él ya los tiene preparado. Já está listo. Lo que Jesus está preparando, que diz em Juan 14, 1 a 3, é o direito legal, porque nós não temos direito de ir aí, porque somos pecadores. Pero em Cristo agora vai quedar claro de que merecemos o cielo por los méritos de la cruz. Amém? E agora, hermanos, como pudiéramos terminar a semana de Reforma Pro Salud? São Paulo lo descreve bem, hermanos. 1 de Coríntios 2:9. Antes bien, como está escrito, coisas que el ojo não viu, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparados para quienes. ¿Para quienes? Los que le aman. ¿Sabe qué significa amar a Dios, hermanos? Renunciar al yo, renunciar al apetito pervertido, renunciar a mis pecados acariciados, renunciar a mis pecados secretos, renunciar a este mundo, renunciar a la glória deste mundo, significa servir a Jesus. Seguir a Cristo, hermanos, nos dará um eterno peso de glória. E se podemos imaginar assim uma cidade de ouro, se podemos imaginar assim mansões, pero isto não é nada, porque Pablo menciona que nada que podemos imaginar pode comparar-se com o que Deus nos está preparando para nós outros. Em este mundo, hermanos, estamos carregando um tumor, estamos carregando uma pele com arrugas, não? Estamos carregando com hongos, estamos carregando com bactérias, com vírus, pero todo esto, hermanos, Deus promete livrar-nos. Amém? Um dia, pensa nisto. Um dia você vai ser como um jovem de 15 anos outra vez, com vitalidade, com uma pele bonita, com um cabelo bonito, uma estatura alta. Não vamos ser como agora em anos, não? Que somos pequenos. Vamos crescer na altura como Adão e Eva, que tinham como 3 metros de altura, hermanos. Vamos ter uma vitalidade, hermanos, diferente da que temos hoje, que andamos cansados, desanimados, com depressão. Vamos viver, hermanos, como ángeles de Deus. Nunca mais o dolor, nunca mais o sofrimento, nunca mais a morte. Vamos viver para sempre, para estar alabando a Deus. Amém? Minha hora creio que já está avançada, pero quisiera esta tarde, hermanos, terminar como empecé, orando com vocês. Estudiem este livro, hermanos. Leiam este livro. É o mapa, a brújula que nos vai guiar seguros hasta aquele dia. Não te ponga tu confiança porque és hijo de adventista, porque és membro da conferência, porque és amigo del pastor. Deus não tem nietos. O único que entra em el cielo são seus hijos. Usted tem que ser hijo de Deus. E usted solamente pode ser hijo de Deus aceptando a Cristo como tu Salvador. Porque agora Jesus é tu hermano e usted foi adotado na família de Deus. Amém? Adão e Eva perderam o cielo por el apetito pervertido. E hoje Deus quer corrigir isto em nós outros. Deus quer reparar isto em nós outros. E vamos ser felizes para sempre em seu reino. Hermanos, eu quisiera esta tarde cantar. Busca um canto, hermano, de ânimo para que pudiéramos cantar com alegria. Vamos poner aqui, que tal isto? Oh, déjeme, busca a linha enquanto conto uma experiência aqui. Los científicos, busca ali, los científicos miraram uma jirafa. Esta jirafa, hermanos, estava comendo um crânio, huesos secos, ressecados. E os científicos quedaram espantados porque jirafa come quê? Hojas de árvores. Hasta a jirafa que passou atrás quedou mirando e disse, uau, esta está comendo crânio.
Y los científicos le hicieron una fotografía y le pusieron dormir a la jirafa. Y ahora sacaron una muestra de sangre y descubrieron que esta jirafa estaba descalcificada. ¿Y qué tiene el cráneo? Calcio. Calcio. Ahora le pregunto a mi hermano y mi hermana, ¿quién enseñó a este pobre animal que no sabe leer, que no sabe estudiar libros, que no ve televisión, que no fue a la universidad? ¿Quién le enseñó a comer un cráneo, un hueso resecado? Porque ahí está su calcio que necesita. ¿Quién le enseñó? Dios. Ahora usted entiende un poquito de lo que estamos hablando esta semana. Si Dios puede guiar a los animales y ayudarlos en sus necesidades, ¿será que Dios no nos quiere ayudar a nosotros que somos sus hijos? Hermanos, que Dios nos bendiga, que podamos sentir convicción esta semana de que Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Dios quiere curarnos, limpiarnos, como dice el Salmo 103, de todos nuestros pecados y darnos sanidad. Hermanos, vamos a levantarnos, vamos a pararnos, vamos a cantar con alegría y adorar al Señor y terminar esta semana de oración como empezamos, a los pies de la cruz. Seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré, afligido, agotado, lleno de dolor, regocijo reposando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, a Cristo, tú moriste para mí, aunque todos me negaren, yo Señor te seguiré. Pasando el río del Jordán no temeré, has pasado por sufrir y gozoso seguiré. Yo te seguiré, a Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Amém. ¿Pudiera conseguirme el cable otra vez? Que quiero colocar un versículo para que terminemos. No. Pero está bien, vamos a intentar leer así. Quisiera terminar, hermanos, esta semana leyendo esta promesa bíblica. La palabra de Dios es poder. Hermanos, yo no sé del día de mañana. No sé si vamos a encontrarnos otra vez. Espero poder estar con ustedes otra vez en otra oportunidad. Pero nunca sabemos del futuro, lo que puede pasar conmigo o con usted. Entonces, hermanos, quisiera terminar esta semana de oración, o mitad de la semana, ¿no? Leyendo esta promesa bíblica, para que Dios me guarde a mí y guarde a usted en este camino para el reino de los cielos. Amén. En Cristo, hermano, mi hermana, somos hermanos. No importa qué país vino yo, qué país viene usted, en Cristo ahora somos todos ciudadanos del reino de los cielos. Y como hermanos debemos orar uno por los otros. Espero que tengan tomado, hermanos, en serio este mensaje que venimos predicando.
no es mi mensaje. Esa es la palabra de Dios. El plan que el diablo tiene para destruirlo, Dios tiene un plan para ayudarlo a levantarse. Amén. Entonces, hermanos, si alguno esta tarde quiere orar conmigo y decir que Dios nos guarde para que podamos estar firmes en el momento que venga Jesús en poder y gloria, podemos estar en su reino. Se le gustaría orar conmigo. Y vamos, antes de orar, leer todos a una voz esta promessa bíblica de Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Vamos ler. E aquele que é poderoso para guardar-os sem caída e apresentar-os sem mancha delante de sua glória, com grande alegria. Al único e sábio Deus, nosso Salvador, sea glória e majestad, império e potência, agora e por todos os siglos. Amém. Amém. Eu quero orar então, se alguno quer orar comigo e que nos encomendemos a los pies del Senhor e que nos coloquemos para receber sua bendição esta tarde. Al empezar outra semana e agora com blancos definidos em nossa vida, procurar crescer, hermanos, em la estatura de la altura perfeita de Jesus. Jesus quer agora um pueblo especial, um pueblo perfeito. Deus está trabalhando para ter uma igreja pura. Decimos amém? Se você quer esta bendição, como eu quero também, vamos venir a los pés del Senhor e orar esta tarde. Oremos. Padre amado, nós venimos esta semana, Deus, de lejos, e não conhecíamos a ninguno aqui, mas esta tarde, Senhor, eu estou muito contente, muito feliz por ver uma igreja animada, uma igreja viva, uma igreja militante que está procurando viver conforme tu santa vontade. Amém. Padre, alabado seja tu nome, porque a sangre del Cordeiro nos alcançou a nós outros. Porque já temos o conhecimento de que há um Redentor poderoso que nos pode livrar, como acabamos de ler. Padre Santo, queremos adorar-te, porque tu eres digno de toda honra, de toda glória, de toda alabança. Adoramos tu nome por tu Espírito, Senhor, que está trabalhando em nossa vida para perfeccionar em nós outros caráter semelhante ao caráter de Jesus. Amém. Padre, pedimos perdão de nossas rebeliões, porque muitas vezes hemos, como Lucifer, profanado nosso santuário, comendo, bebendo, tendo um estilo de vida contrário a tus normas. Pedimos perdão de nossos pecados. E agora, Senhor, como disse tu palavra, Jesus quer restaurar, Jesus quer purificar esse santuário. Ajuda-nos a humilhar nossa vida para que o Senhor pueda completar esta buena obra que ha empezado em nós outros. Padre amado, mira por cada hermano que aqui está esta tarde. Mira por los niños, Senhor, são frágiles. Mira por los jóvenes, ó Deus, que estão a vezes lejos, ó Deus, estão adictos a tantas coisas deste mundo. Oramos por eles, Padre. Que eles possam ser como José, como Daniel de la Bíblia, possam levantar-se em esta hora para glorificar tu nome. Oramos por las famílias, Senhor, a cada anciano, a cada hermano que é o sacerdote de la família, a cada hermano que é a reina de Israel, ó Deus. Bendice tu pueblo, bendice tu igreja. Oramos por este grupo, também por os familiares aqui representados. Dá-nos alegria, Senhor, e que quando vengas em poder e glória, podamos todos estar em teu reino. Amém. E agora, Senhor, vamos apartar-nos, cada qual para seu lado, empezar outra semana. Cuida-nos, Senhor, protege-nos. Como disse a oração do Padre Nuestro, livra-nos del mal. E se alguno de nós outros, Senhor, como soldados de la cruz, vengamos a tombar em la carretera desta vida, que podamos ter a mesma seguridade que São Pablo: combati la peleia, completei la carreira, guardei la fé, e agora tenho a seguridade de que a corona da vida eterna está reservada a cada um de nós outros. Alabado tu nome, Senhor, por esta fé, por esta esperança. Graças por estar com meus irmãos esses dias e permita que agora salgamos de aqui
para poner em prática o que estamos aprendendo, para seguir lendo e estudando esses livros que contêm tanta luz para esta hora. E ajuda-nos, Senhor, por fé, entrar em tu presença, acercarmos-nos do lugar santíssimo para receber a bendição que necessitamos para reflejar a glória de Deus. Bendice tu pueblo, bendice tu igreja. Oramos todos, Senhor, agradecidos, em el santo nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.